fenomenológicas. Jardín de Constelaciones, Costa Rica. ¿Cómo es el impacto? Fuerte. ¿Qué más? Duro. Y a la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando el padre o la madre habla mal, con desprecio de su cónyuge y el hijo lo oye, aquí debo agregar que no solo es hablar mal, también es ignorarlo, no decir absolutamente nada del padre. Es lo mismo, tiene el mismo efecto. Si lo hablo, porque lo hablo, si lo callo, porque lo callo. O, como fue el caso de una vez en México, que una señora me dice, no, Gloria, yo nunca hablo mal del padre de mis hijos. Y le dije, claro que no. Seguro nada más dices, ay, tu papá. Y se rió. Me dice, sí, eso es lo que hago. Digo, bueno, no hablas mal, pero con tu lenguaje corporal estás diciendo que el Señor, padre de tus hijos, no cumple tus expectativas. Entonces aquí es hablar mal o estar completamente en silencio o a través del lenguaje no verbal, sí decir cosas de el papá, de los hijos. ¿Qué pasa? En un caso así, el alma del hijo se castiga por saberlo. Por saber que papá no es bueno en la cama, que mamá no es buena en la cama. Generalmente los hombres, que yo sepa, puedo equivocarme, no hablan en esos términos de las madres, de la madre de sus hijos. Sí me ha tocado escucharlo de la madre, hablando del papá de sus hijos, que no cumple con sus obligaciones, que es un irresponsable, que tiene amantes. Entonces, el alma del hijo, dice aquí, se castiga por saber que papá no es bueno en la cama, por saber que papá tiene amantes, por saber que es un irresponsable o un borracho o lo que sea. Y hay gente que me dice, Gloria, pero es cierto. Sí, sí es cierto, muy cierto. Entonces, para que haya una solución, el hijo tiene que retirarse totalmente de este asunto. Decirles a ellos, a mis padres, lo que hay, hubo, habrá entre ustedes, lo dejo con ustedes. Yo solo soy su hijo, su hija, uno de sus hijos. La única en la vida, al que dieron en adopción, a la que dejaron con los abuelos, al que regalaron, a la que no conoció a sus hermanos, a su papá, a su mamá, porque murieron, porque no le dijeron que había hermanitos no nacidos, no reconocidos. Cuando agrego esto, me refiero a que yo les voy a decir, yo solo soy una de su hija, de sus hijas, de sus hijos, a la que rechazaron, a la que mimaron mucho, a la que no veían
o a la que sobreprotegieron, las circunstancias de cada quien. Y escuchar que me dicen, hemos cometido una injusticia contigo, querido hijo, querida hija, al expresarnos de la manera en la que lo hicimos de tu mamá, de tu papá o de ti misma. Aquí debo añadir o de ti misma, de cómo yo me expresé acerca de ti, como el caso de la niña que sí aprendió a leer, pero no la dejaron avanzar. Entonces, por favor, escuchen, tomen mi voz como si fuera representante de ya sea de su papá o de su mamá o de los dos. Y te digo, querido hijo, querida hija, hemos cometido una injusticia contigo al expresarnos de la manera en la que lo hicimos de tu mamá, de tu papá, de ti. Es nuestra opinión de él, de ella. No habíamos tomado en cuenta de que vienes de nosotros, de que naciste gracias a nosotros. Y más a tu madre que aceptó tenerte. Eres nuestra sangre, perteneces. Asumimos las consecuencias del daño que te hicimos y lamentamos mucho el dolor que te causamos. Vamos a continuar. Cuando se les obliga a los hijos a escuchar esas confidencias de que papá no, de que mamá no, en fin, las confidencias, el hijo no sabe qué hacer y aunque no tiene ninguna culpa subjetiva, los efectos son los mismos. Es decir, el alma del hijo se castiga por saberlo. Se castiga, se intranquiliza, se siente mal. Y nuestros padres no sabían esta manera de hablar. Ahora lo estamos aprendiendo. Entonces ahora yo me imagino que mi papá y mi mamá me dicen, hija, te lastimamos. Ya lo hicimos, querida hija. Lo lamentamos mucho. Tu papá y yo, tu mamá y yo, hicimos lo mejor que pudimos. Tienes nuestras bendiciones para seguir adelante, para hacerlo diferente, para disfrutar, para compartir, para hacerlo diferente, para dejar de castigarte por algo que no tenías ninguna responsabilidad. Yo me castigo por saberlo, por saber que papá le fue infiel a mamá, mamá le fue infiel a papá, por escuchar que discuten. Nos castigamos por eso. Nos castigamos porque no son felices, porque generalmente sentimos que es nuestra culpa, porque nacimos de ellos y porque buscamos tener cierto control de la situación. Entonces, si yo digo que es por mi culpa, contradictoriamente, es decir, yo tengo el control. Si yo cambio, las cosas son diferentes. No funciona. No funciona de esa manera, pero así lo pensamos.
¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo creo que eso también viene en parte porque nosotros idealizamos a los papás. Idealizamos los papás, idealizamos la relación y en el fondo saber que no es tan ideal como nosotros creemos quizás nos provoca la culpa. Y por eso pretendemos nosotros, o sea, y por eso nosotros nos culpamos del problema de ellos. Sí, Eugenia, así es. Lo que pasa es que nos culpamos porque somos pequeños, porque pensamos que si yo no hubiera nacido, ellos no tendrían esos problemas, esas discusiones. Y no es cierto, no es cierto. Sin embargo, hay ocasiones en donde papá y mamá abiertamente le echan la culpa a los hijos. Eh, el otro día acá en sesión, una joven me dice, Gloria, es que mi mamá siempre me echó la culpa de que mi papá se fuera. Digo, bueno, es más fácil echar culpas que reconocer que la que, entre comillas, falló fue ella. Exacto, no asumir las responsabilidades personales. Correcto. Entonces, aquí lo importante es que podamos, eh, si ya nos castigamos, descastigarnos. Si ya nos sentimos culpables, dejar de sentirnos culpables y responsabilizarnos de lo que ahora nos toca. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Yo sí tengo comentarios. Continuamos. De ahí la importancia de decirles a ellos, a mis padres, en ocasiones a nivel del alma, cuando se puede, a ellos directamente, sino a sus representantes, o me lo puedo imaginar, cuando digo a nivel del alma, me lo imagino, lo que hay, hubo, habrá entre ustedes, lo dejo con ustedes. Yo solo soy su hijo, su hija, uno de sus hijos, la única en la vida, al que dieron en adopción, a la que dejaron con los abuelos, al que regalaron, a la que no conoció a sus hermanos, a su papá, a su mamá, porque murieron. Y decirlo cuantas veces sea necesario. Les comparto que cuando empecé este camino, hace casi 21 años, y escuché esta frase de papá, mamá, lo que hay entre ustedes, lo dejo con ustedes, para mí fue liberador. En una ocasión mi madre se molesta con su esposo, mi padre, y me grita, Gloria, hija, ven, ayúdame. Y mi hermana le dice, ay mamá, tu hija trae la onda de que lo que hay entre ustedes es de ustedes, no va a venir. Yo estaba escuchando detrás de la pared, mi corazón se salía, porque una cosa es saber la teoría y otra cosa decirle a mamá y a papá, mátense, lo dejo con ustedes. Y ahí la que se puede decir que me salvó fue mi hermana, cuando dijo, mamá, ella cree que lo que hay entre ustedes es de ustedes, no va a venir. Entonces, apropiénselo, díganlo. No necesariamente a mamá o a papá en su cara,
porque va a depender del tono también. Ay, mira, lo que hay entre ustedes es de ustedes. Eso no va a ayudar. No, no. Ah, les he platicado de Cuarzo, el gatito que llegó en el 2020, Ágape que llegó en el 2022. Cuarzo se encarga de correr a Ágape. Y los dejé solos y les dije, ay, mátense. Y luego dije, no es cierto, no es cierto. Y luego dije, bueno, si se van a perseguir uno al otro, eh, porque Cuarzo sale corriendo. Cuarzo es más joven que Ágape. Y luego me pregunto, porque una maestra me dice, Gloria, ¿qué le estás cargando a Cuarzo que es tuyo? Entonces, bueno, aquí sería que le estoy cargando a Ágape y a Cuarzo. ¿Qué discusiones hay en mi interior donde tal vez gane el ímpetu de la juventud, que es Cuarzo? Y ya es hora de que gane la sabiduría y la serenidad y que no tenga que estar corriendo porque lo nuevo, lo joven me asusta. Reflexiones de una tarde lluviosa. Sí, así nos enteramos por tu comentario en Twitter, en el WhatsApp de la tarde lluviosa. Sí, claro, y sigue lloviendo. Sí. Una Entonces, bendición. Nosotros estamos esperando también que caiga agua por acá. bueno, y ya se las mandamos, Eugenio. Ya, por favor. Será A bien. nosotros nos sobra el agua a partir de ahora y hasta noviembre aquí en Costa Rica. Con gusto la recibimos. Perfecto. No sé si han escuchado que algunas personas, cuando está lloviendo y necesitan que no llueva, entierran cuchillos en la tierra. Esto yo lo vine a vivir por primera vez en México y acá en Costa Rica me ha tocado verlo también. No funciona a la inversa, Eugenio, que si entierran un cuchillo allá en Chile llegue el agua, a lo mejor. No, la verdad es que no conocí esa costumbre, fíjate. Ujú. No conocí esa costumbre. Sí, Esperamos, abrimos las manos nomás para que nos caiga el agua. claro, No, claro. yo sí lo hago, Diga, ¿quién va a hablar? Ujú, Maite, yo sí lo hago. Sí ujú. tengo mis cuchillos en mi jardín. ¿Y algún cuchillo en especial, Maite? ¿Algún qué? ¿Cuchillo en especial? No, el cuchillo normalito que cortas, cebolla, lo normal, ahí lo entierras en la entrada de tu jardín para que no te caiga tanto a la lluvia, porque hay lluvias que inundan muy fuerte por aquí. Ujú. Bueno, supongo que tiene que ver con el poder metálico del cuchillo de cortar y por eso funciona. Pero de que funciona, funciona. Eso me consta. Pero Y yo me eso usted pregunto, lo hace para que deje de llover o para que llueva. no, para que deje de llover. Ah, ya. Entonces, eso es lo que no tenemos que hacer acá. Pero yo creo que con la rayería que hay aquí, el metal del cuchillo va a traer los rayos. Bueno, curiosamente no me ha tocado ver eso, Irene. Sin embargo, bueno, las personas que creen en esa tradición les funciona y no les ha tocado ningún rayo, ningún El relámpago. cuchillo se mete dentro de la tierra, no toca afuera, para nada. Ujú, Solo el mango se queda ligeramente hacia afuera, pero el metal no se queda en la tierra. O sea, se mete dentro,
pero no se queda expuesto para que el rayo lo reciba. Inclusive los vasos o los envases de vidrio, cuando hay construcciones que tienen cimientos de varilla, les ponen los frascos de vidrio para que no les caiga el rayo. Ujú. Pareciera que estamos hablando, como dicen en Costa Rica, paja, tonterías. No, no, porque si una persona llega con una creencia diferente a la mía, yo voy a respetar la creencia de esa persona. Donde voy a ser muy enfática es en el poner orden. Si la hija se cree mejor que la madre, se cree la mamá de la madre, ahí sí voy a poner orden. ¿Me explico? ¿Notan la diferencia? Sí, maestra. Uh-huh. Y Tuve otra respetar que en Chile no lo van a poner porque quieren lluvia, se respeta. Claro, no, y además ni saben de la tradición, solo que Gloria en sus contrariedades, en su ser contreras, a veces. Tan linda, Gloria. Gracias, gracias. Bueno, me tocó en México. ¿Conocen la fruta, la guayaba? ¿Existe en Chile, Eugenio? Solo de importación, no se produce acá. Bueno, en México me tocó saber que en el norte del país la guayaba sirve para acelerar el metabolismo, para poder ir al baño. Y en el centro sur, más en el sur, la gente dice que cuidado porque si comes guayaba te vas a tapar, te vas a constipar. La misma fruta tiene efectos contrarios según la creencia. Entonces, si yo necesito que se me acelere el metabolismo, como guayaba para que lo haga. Si traigo diarrea, porque traigo diarrea, entonces como guayaba para que me ayude con la diarrea. Así de poderosa es la mente. Que por cierto, Valesca, la vez pasada me compartió, creo que lo compartí con ustedes, espero haberlo hecho, del prisionero de la fuerza de la mente, a propósito de las 2 clases anteriores que estuvimos viendo sobre el cerebro. Creo que no lo puse. No. Maestra, eso es muy efectivo, tal cual como usted dice. El hijo de mi señora estaba chiquitito, tenía 8 años. Y cuando no quería ir al colegio, hacía fiebre. Obviamente ya no se podía mandar al colegio. No hacía más que decirle yo, ok, no vas al colegio, le bajaba inmediatamente la fiebre. Claro, el poder de la mente es muy fuerte. Es muy fuerte. El ejemplo que me envió Valesca es del prisionero que estaba condenado a muerte y que el doctor le dijo, si me permite, en lugar de electrocutarlo, voy a hacer que se desangre y así no sufre que lo electrocuten. Y él, como de todas maneras iba a morir, acepta. Y lo que hace el doctor es le corta para que salga un poco de sangre, no lo suficiente, pero sí un poco. Para esto lo amarraron en la camilla y ponen una botella de suero
y ajusta el que caiga una gota. Y en un balde metálico, entonces escuchaba la gota que caía. Y el prisionero iba sintiendo cómo caía, según él, su sangre. Y pasa un rato y el médico le cierra la llave, entonces se oye que cae más lenta la gota. El prisionero se convulsiona, deja de respirar y se muere. Nunca le sacaron una gota de sangre. Nunca. El poder de la mente es muy fuerte. Otro ejemplo que tengo es de una clienta que su esposo se jubila y ella siempre estaba en la casa y entonces su esposo ahora tiene más tiempo y entonces el esposo empieza a decir que van a hacer todos estos planes que habían pensado cuando eran jóvenes que iban a desarrollar cuando se jubilaran. Pero en el transcurso del tiempo, ella fue cambiando de idea, pero nunca le dijo al marido que no quería hacer ya esos planes. ¿Y qué pasó? Que cada vez que iban a salir para hacer alguno de esos planes, ella se enfermaba con alguna cosa. Y entonces ella decía, esta enfermedad realmente es una bendición porque yo no quería hacer tal cosa, pero no le podía decir a mi esposo que no. Pero el problema fue que se fue enfermando cada vez más grave, ¿verdad? Y entonces iba a los doctores y los doctores les decían que no tenía nada, pero ya tenía los síntomas. Yo la atendí con hipnosis porque ella quería ver dónde iniciaban sus enfermedades. Hasta que llegó a la conclusión ella misma, ¿verdad? De que iniciaron cuando su esposo se jubiló y era simplemente reconocer que ella ya no quería lo mismo que hace 40 años que se habían casado. Entonces a veces nos enfermamos por no decirle a la otra persona que no queremos eso. Claro. Sí. También nos podemos enfermar porque no tenemos a quien decirle, no quiero eso, sin embargo se lo decimos a la vida, me cuesta avanzar o lo que sea que cada quien tenemos. Entonces, gracias, Valesca. Continuamos con cómo nos impacta que en el rendimiento que papá y mamá expresen su opinión nada agradable acerca uno del otro. ¿Y qué pasa con los hermanos? Existe un amor, una unión muy profundos. Cuando no le va bien a uno de ellos, los demás lo imitan. Cuando no me va bien a mí, los demás me imitan. ¿Cómo? No permitiéndose sobresalir o tener éxito. Así, por ejemplo, si uno de ellos está disminuido, entonces con frecuencia me comporto como si no tuviera el derecho de tomar plenamente a la vida o la vida. Recuerdo que una amiga, su primera hija nació con parálisis cerebral, la segunda hija nació
completa y totalmente bien, y el tercer hijo también. Y yo les decía que a los dos reconocer a su hermana mayor, darle su lugar como hermana mayor y decirle que honro y respeto tu vida y cómo naciste con parálisis cerebral. ¿Queda claro? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, creo que no hay dudas. No, maestra, entendido, gracias. Uh-huh. Entonces les decimos a nuestros hermanos, por favor, vean con buenos ojos que yo sea diferente a ustedes y que pueda seguir estudiando, graduarme, trabajar y lograr otras metas diferentes a las de la familia, a las de ustedes. Se los agradezco de corazón, queridos hermanos. Sugiero que se los digan tanto a los mayores como a los menores. Mayores de ustedes y menores. Bien. Gloria Dávila. Y a nuestros padres, para que haya valido la pena, haré algo bueno con mi vida. Y para que tenga sentido, ahora yo me encargo de hacer algo bueno con mi vida. ¿Qué significa esto? Significa que voy a dejar de echar culpas. Voy a responsabilizarme. Voy a pedir ayuda, por supuesto, cuando necesite, sea a mis padres o a otras personas. Curiosamente, crecer para mí también significa, además de hacerme cargo de mi vida, es buscar ayuda con otras personas. No pretender que ellos me sigan resolviendo mi situación, porque adivinen que llega un momento en que ya no pueden, ya no les toca. Información, apuntes de líder sistémico Nina Pulido Gallegos, Instituto Peregrino de Terapias Sistémicas. IPTES, Tustepec, Oaxaca, México 2011. Líder sistémica Gloria Irma Dávila Dávila, Jardín de Constelaciones, Coronado San José, Costa Rica 2022. Bien.